Buenos días compañeros, hoy vamos a explicarles el proceso de la telofase. Nuestro grupo está conformado por Nicola Ariana Peña, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Roa, Juan Camilo Perea, Juan Vanegas y mi persona, Juan José Trujillo. Como ya sabemos, en la anafase, el proceso anterior a la telofase, el centrómero de los cromosomas se ha dividido. Los microtúbulos se contraen y arrastran a las cromátidas hacia los polos de la célula. Ahora en la telofase, los juegos de cromosomas se agrupan en los dos polos, pero alejándose cada vez poco a poco, dejando de ser visibles. Por acción de estrangulamiento y o placa ecuatorial, la célula que era antes una se ha dividido formando dos células hijas. En estas células hijas, originarias de una célula madre, ya se percibe la membrana nuclear y el nucleolo perfectamente definido. Al final de esta etapa el ADN se descondensa y las cromátidas dejan de ser visibles. Cabe destacar que hay una gran importancia en la migración de los cromosomas hacia cada una de las células, ya que si en una célula se encuentra un cromosoma de más y en la otra uno menos, se pueden producir ciertas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down. Telofase meiótica. La telofase 1 son los cromosomas homólogos que se desplazan a los polos opuestos gracias al uso cromático. La membrana vuelve a rodear cada parte de cromosoma, el uso cromático desaparece y la citoquinesis continúa. Una característica es que muchas células que tienen meiosis rápida no descondensan sus cromosomas al final de la telofase 1. C2. Una membrana nuclear se forma de cada juego de cromosomas y la citoquinesis se lleva a cabo produciendo 4 células hijas haploides. Algunas de esas características durante esta telofase 2 se da que la membrana se forma alrededor de los cromosomas. La citoquinesis produce 4 células haploides o en las células animales gametos. Algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los progenitores originales. Bueno, yo soy Juan Felipe Roa y les vengo a explicar el siguiente ejemplo. Acá podemos observar cómo la membrana celular se está separando gracias a que el uso cromático está saliendo hacia los polos opuestos al cromosoma. Y se puede observar cómo se divide esto y así formar una nueva célula. Hay dos tipos de telofase, la mitótica y la meiótica. Cada uno tiene algunas características. En la telofase mitótica, lo primero que podemos ver es que existe un único proceso de telofase, a comparación de la telofase meiótica, que existen dos procesos de telofase 1 y telofase 2. En la telofase meiótica, al final de la telofase 2, esto debido a que tiene dos procesos de telofase, tenemos un número haploide de gametos sexuales, a comparación de la telofase mitótica, que al final del proceso tenemos un número diploide de cromosomas. Con diploide me refiero a que presentan su núcleo dos juegos de cromosomas homólogos, y con haploide me refiero que presenta una serie simple de cromosomas. En la telofase mitótica, la célula madre se duplica en dos células hijas, mientras que en la telofase meiótica se divide en dos células hijas haploides. Como ya lo decía, haploides son aquellas que poseen la mitad de la dotación completa de material genético, o sea, al ser divididas poseen la mitad de dotación genética. Por último, en la telofase mitótica se producen dos células diploides, 2N entre paréntesis, y en la telofase meiótica se producen 4 células haploides. Hola, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar qué es la citocinesis. La citocinesis se divide en tres palabras: citonesis y cis. El cito hace referencia a la célula, nesis hace referencia acerca del movimiento, y todas las palabras terminadas en cis significan una acción. Entonces podemos resultar que es un movimiento de una célula a una acción. Pero bueno, la acción en este caso es la separación. Entonces podemos ahí referirnos a que es el movimiento de la separación de una célula. Entonces, en sí se trata, la citoquinesis es una parte de la telofase en donde todos los cromosomas están unidos, y en esa parte pues se van desuniendo. ¿Para qué? Pues para que, como la idea de todo el ciclo es poder generar un nuevo ser. Entonces en este ciclo lo que hacen es ya generar a la hija.
Entonces, ¿para qué es importante la citocinesis? Es muy importante para que el ciclo se siga repitiendo infinitamente en todas las células. Hola, mi nombre es Sebastián y vamos a hablar sobre la cariocinesis. Vamos a definir cada una de las palabras con su etimología. Cariocinesis se divide en tres palabras. Cario, que se puede clasificar como características o tipos, como por ejemplo un cariotipo, son las características que definen a un objeto o algo. Cinesis, que significa mover, y todo lo que termina en cis, que es una acción. Entonces podemos decir que es como una característica al mover una acción, o pues en este caso la característica que principalmente se define en esto son sobre las células. Entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, en todo su proceso de eso, lo que tiene que ver el cariocinesis es que, supongamos que hay las dos células, ¿sí? La célula madre, que supongamos que sea esta, tiene un material genético que debe transmitir totalmente igual a las células hijas. Entonces, ¿qué pasa? Cariocinesis es como el proceso por el cual se tienen que estos poder dividir así y tener la misma cantidad de materia genética en los hijos. Muchas gracias por su atención.